Bueno, el tema de hoy está titulado Una familia fortalecida y bendecida. ¿Cuántos queremos tener familias fortalecidas y bendecidas? Fortalecidas en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Una familia fortalecida y bendecida. Hoy vamos a estar en la carta a los Efesios, una hermosa carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Alrededor del año 60 después de Cristo, él estaba desde Roma, estaba preso allá en Roma. Pablo era un hombre que ni la cárcel lo detenía, él siempre seguía trabajándole al Señor. Y él escribe inicialmente a la iglesia en Éfeso, pero después esta carta fue distribuida, fue leída en todas las iglesias vecinas. Y el propósito de Pablo era fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso, al explicar la naturaleza y el propósito de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que tenía un hermoso propósito. Todavía este propósito está vigente en estos tiempos: fortalecer nuestra fe y recordarnos como iglesia nuestra naturaleza y nuestro propósito en Cristo Jesús. Entonces, acompáñenme a leer Efesios capítulo 5, versículo 31. Vamos a leer hasta Efesios 6, versículo 3. En esta porción del capítulo 5 vemos a un Pablo hablando de los maridos que deben amar a sus esposas como a sí mismos. Vemos a un Pablo diciéndole a las esposas que respeten a sus maridos. Yo creo que ya tuvimos una prédica con respecto a eso, una enseñanza. Y recuerda que todo esto lo deben hacer porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude a recibir esta palabra en esta noche. Veamos el versículo 31, dice, Efesios capítulo 5, versículo 31 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira que está diciendo, ¿por esto qué? Dejará, no está diciendo por esto abandonará. Está diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una hermosa promesa. Así que esta palabra de hoy, fíjate que dice que dejará el hombre a su padre y se unirá, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cuándo hacemos nosotros eso? Cuando nos comprometemos en matrimonio. Ya pasamos el noviazgo, ya llegamos a la parte del matrimonio. Vamos a dejar a nuestra familia inicial y ya comenzamos un nuevo camino. Entonces, esta palabra nos menciona el matrimonio, y me tomé la tarea de buscar la definición de matrimonio en hebreo. Una de las definiciones de matrimonio en hebreo utiliza la palabra nasa: llevar o levantar a la otra persona en una relación de respeto y responsabilidad mutua, simbolizando el compromiso de ambos creyentes. El matrimonio es un compromiso donde ambos creyentes ponen cada uno de su parte, ponen cada uno respeto, ponen cada uno responsabilidad. Y otra palabra hebrea que define el matrimonio es la palabra kiddusin, que significa santo o separado.
representa ¿qué? La santidad del matrimonio. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, nos hemos apartado en santidad, nos hemos apartado en fidelidad para vivir con nuestra pareja escogida. Entonces fíjate que el matrimonio en hebreo kiddusin significa separado o santo. Representa la santidad del matrimonio. La pareja se dedica y se consagra exclusivamente el uno al otro. Ya no hay un tercero, nada más somos el esposo y la esposa, la pareja. Entonces, y lo hacen para vivir una unión bajo los principios de Dios. Por eso es que la cobertura del matrimonio es muy importante, porque estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces, muchos ya estamos casados. De pronto algunos todavía no han decidido casarse, pero ya tienen hijos, tienen nietos, tienen toda la descendencia que el Señor le ha permitido tener. Un consejo que te puedo dar en el amor de Cristo es que busques la cobertura del matrimonio. Que no vivas en fornicación, sino que ya te rindas en esa unión a nuestro Señor y a toda tu familia, porque la cobertura del matrimonio cubre a toda nuestra familia, parentela, descendencia. Entonces, que el Señor nos ayude a ser obedientes en ese sentido. También habla de hijos, también habla de los hijos, esta porción de la palabra de hoy. Pasó el noviazgo, llegó el matrimonio, y viene la siguiente etapa que son los hijos, y ahí la familia se va creciendo. Entonces, busqué en hebreo el significado de familia y se utiliza la palabra mispaja, unir o juntar, grupo unido por lazos de sangre o compromiso, indicando una unidad creada por Dios para vivir en comunidad y apoyo mutuo. Entonces la familia es algo que el Señor permite que se dé para que vivamos en comunidad y en apoyo mutuo. Por eso es que la familia debe ser muy unida. Una familia que se divide por cualquier motivo es una familia que se va debilitando. Entonces, y mucho más en estos tiempos, la familia debe estar muy unida, porque eso nos va a ayudar a vivir bajo los principios de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Es hermoso que toda la familia obedezca a los principios de Dios, que en nuestro hogar, que en nuestra familia enseñemos principios de Dios. Y así vamos a tener mucha recompensa y muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces, acompáñame a leer nuevamente Efesios capítulo 5, versículo 31 al 33. Vamos a leer la primera parte. Dice: por esto dejará, no dice que abandonará, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Amemos a nuestra mujer como a nosotros mismos, y la mujer respete a su marido. Entonces ya aquí el Señor nos muestra el matrimonio como una unión. Y el matrimonio une a un hombre y a una mujer de tal manera que pocas cosas que afecten al uno no afectan al otro. Quiere decir que todo lo que sucede en el matrimonio, lo que me afecta a mí, automáticamente va a afectar a mi esposa, o lo que sucede a mi esposa me va a afectar a mí. Somos una sola carne en Cristo Jesús. Esta unidad no implica que la personalidad de un cónyuge se pierde en la personalidad del otro cónyuge. Cuando nos unimos, no significa que la personalidad de mi esposa va a desaparecer porque se va a quedar con mi personalidad. Cada uno sigue con su personalidad, cada uno sigue con sus cosas buenas, cada uno sigue con sus cosas débiles, y ahí la pareja se va como ensamblando, la pareja cada uno va cediendo
cada uno va pidiendo y así se va engranando esa unidad fuerte. Entonces cada uno tiene su respectiva personalidad, cada uno tiene su respectivo carácter, cada uno tiene sus respectivas ideas. Como pareja debemos respetarnos, debemos aconsejarnos si vemos que la pareja, nuestro esposo o nuestra esposa está equivocada, hacer la salvedad. Pero la idea es que cada uno tiene su respectiva personalidad y hay que respetarla. Mira que ahorita decía la definición de matrimonio: respeto, compromiso y ayuda mutua. Entonces somos una sola carne en Cristo. Los cónyuges se cuidan como a sí mismo. La pareja se cuida cada uno al otro como a sí mismo. Así como yo me cuido, tengo que cuidar a mi esposa y viceversa. Cada uno de los cónyuges aprende a anticiparse a las necesidades del otro. Ya uno comienza como a conocerse, ya uno hasta se entiende sin hablar, ya uno sabe qué le gusta, sabe qué no le gusta. Si necesita algo, ya uno se da cuenta que lo necesita. Entonces son cositas, son pequeños detalles que enamoran, como digo yo, pequeños detalles que enamoran. En el matrimonio, la pareja o los cónyuges se ayudan mutuamente a desarrollar su máximo potencial. Y recalco en la palabra ayudan. Se ayudan mutuamente a desarrollar su máximo potencial. Nosotros como esposos estamos llamados a ayudarnos, a apoyarnos, no a competir. Y a veces ese pequeño detalle acaba con matrimonios. Por ponerte un ejemplo, por decirte algo, yo soy el esposo y yo trabajo en oficios varios. Mi esposa se graduó de doctora en medicina, especializada, lo máximo. Yo gano el salario mínimo. Ella gana mucho más que yo. Entonces, ¿será que yo, por celos a que ella prosperó más que yo, le voy a hacer la vida imposible? ¿Voy a ser piedra de estorbo en su carrera? ¿Voy a ser piedra de estorbo en su potencial como profesional, como persona? Para nada. Yo tengo que apoyarla. Ahora, ella tampoco me va a coger a mí, me va a humillar porque gana más que yo. Al contrario, me respeta, por ponerte un ejemplo. Entonces, en ese sentido, debemos ayudarnos, no debemos competir. La competencia en el matrimonio acaba con los matrimonios. Dios nos guarde de competir con nuestra esposa, Dios nos guarde de competir con nuestra pareja. Estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. Si a mi esposa le va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, a mi esposa le va bien y a toda la familia, a mis hijos, mis nietos. Entonces todos tenemos que estar en pro de vivir acorde con los principios que Dios creó para la familia, para el matrimonio. Entonces, desde un principio, el plan de Dios fue que un marido y su esposa se convirtieran en uno. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 24, en la creación, cuando el Señor está creando todo. El Señor crea a la mujer de la costilla del hombre, y el hombre le exclama al Señor diciendo: ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se llamará mujer. Fíjate, el hombre estaba solo y el Señor, ¿qué? Le creó una ayuda idónea. Eso es nuestra esposa en el matrimonio, una ayuda idónea. Y la palabra de Dios dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su hogar. Entonces, sé que en este tiempo me están escuchando muchas mujeres sabias, muchas mujeres de ayuda idónea, muchas mujeres que edifican su hogar, muchas mujeres y hombres que no compiten con su pareja, con su cónyuge, sino que se ayudan mutuamente a desarrollar el potencial de cada uno. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar unidos
siendo obedientes a la voluntad que Él tiene para el matrimonio, siendo obedientes a la voluntad que Él tiene para cada uno de los cónyuges. Y si somos obedientes a la palabra de Dios, si somos obedientes a los principios de Dios, vamos a tener victoria. Y tenemos que fortalecer mucho esa parte del matrimonio, porque en estos tiempos el matrimonio ha sido muy atacado. Ya el matrimonio lo ponen como algo que no es necesario. Ya por muchas partes en las redes sociales tratan de quitar la importancia al matrimonio. Pero nosotros no debemos creer lo que el hombre dice. Nosotros debemos creer en lo que la palabra, las escrituras dicen. Entonces, si las escrituras dicen que el matrimonio es muy importante para Dios, que el matrimonio es un compromiso, una unidad donde llegamos a ser uno solo, donde el matrimonio es para apoyarnos, donde el matrimonio es para levantar una descendencia bajo los principios de Dios, que nuestra familia sea temerosa de la palabra de Dios, sea temeroso del Señor. A eso tenemos que apuntarle. Entonces, creo que el Señor nos ha hablado en esa primera parte. Vamos a la segunda parte que está ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces los hijos, anhelamos hijos ¿qué? De bendición, ¿cierto? Todos anhelamos tener hijos de bendición. Y nuestra tarea como padres, si somos obedientes a lo que el Señor nos instruye, vamos a trabajar en pro de tener hijos de bendición, hijos de testimonio, hijos que temen a Dios, hijos que obedecen a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer la respectiva tarea. Y aquí los hijos tienen un mandato de obedecer a los padres. Obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Tenemos que enseñar, ya eso se ha ido perdiendo y tenemos que recuperarlo, los niveles de autoridad dentro de la familia. Yo todavía es la hora, tengo 58 años y yo a mis tíos le digo tío o le digo usted, tío tal, tía tal, o le digo tío usted o tía usted, porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero las generaciones modernas y los padres modernos también han permitido que eso se distorsione. Ya el hijo no le dice tío al tío, sino el nombre o mi llave o lo que tú quieras. Y en ese simple hecho de cambiar el título, va perdiendo ¿qué? La autoridad. Entonces recuperemos esos tiempos en los que la autoridad, así estuvieras casado, se vivía. Mi mamá era una de las que decía: pueden tener esposa, pueden tener hijos, pueden tener nietos, pero si me faltan, se la cobro. Y ahí de que la cobraba, como falláramos la cobraba. Entonces, seamos padres con carácter. El tener carácter no significa que no amamos a nuestros hijos. A veces pensamos que decirle sí a todo a nuestros hijos es amor. Y a veces lo que estamos haciendo es perjudicarlos. A veces con decir no, estoy demostrando más amor que lo que piensa mi hijo o mi hija que está recibiendo la respuesta. Entonces, el Señor le pide a los hijos que obedezcan a sus padres, pero también nos recuerda que si yo como padre le doy una instrucción a un hijo mío o a una hija mía para que desobedezca a Dios, mi hijo o mi hija no está obligado a obedecer esa instrucción. Ninguna instrucción mía como padre o de mi esposa como madre
que aparte a un hijo de la obediencia a Dios, no está obligado a cumplirla. Tiene todo el derecho de negarse. Amén. Tiene todo el derecho a negarse. Y fíjate que esta palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Por eso te decía al comienzo que cuando el hombre deja a su padre y a su madre, aquí abajo le recuerda que debe honrar a su padre y a su madre. No por un tiempo, toda la vida que ellos duren en esta tierra. Por toda la vida. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, además de respetar, además de obedecer, enseñémosles a honrar. Y aquí, por ejemplo, obedecer dice que es hacer lo que se ordena, es simplemente hacer lo que se ordena, el obedecer. Pero el honrar es respetar y amar. Entonces, cuando tú honras a tu padre y a tu madre con capacidad económica, porque el Señor te ha bendecido, también debes honrarlo con respeto y con amor. El hecho de que un hijo perciba ingresos y el hecho de que un hijo aporte a la economía de la familia no le da ningún derecho a desobedecer las instrucciones de la cobertura en la cual está viviendo. Por ponerte un ejemplo, si mi hijo X me da mensualmente 1 millón de pesos, pero de la noche a la mañana me dice: yo voy a traer a mi novia acá y vamos a pasar todo el día encerrado en el cuarto, y después ya se va para su casa y yo para mi casa, lo siento mucho, pero ese millón de pesos no me sirve. Tienes que obedecer estas instrucciones bajo mi techo, bajo mi cobertura, y tú decides si te conviene o no te conviene. Entonces, por eso es que dice que la honra es respetar y amar. Si yo honro a mis padres, los respeto y los amo. ¿Cómo? Demostrándole esa obediencia a esa instrucción que me está dando, a lo cual me está diciendo no, porque no es algo que me enseñaron ni es algo que la Biblia diga. Recuerda que la fornicación es pecado. Por eso es que yo siempre que tengo la oportunidad le digo a todos los que viven en unión libre, que eso es un término que se usa, si estás a tiempo de organizarte en ese sentido. La venida de Cristo está cerca, que el Señor te coja bajo la cobertura del matrimonio. Vamos a buscar esa cobertura del matrimonio, y los que ya estamos en el matrimonio, perseveremos. No permitamos que esa institución creada por Dios se acabe por todas las enseñanzas modernas que hay ahora. Vamos a creerles a Dios, no al hombre. Los hijos deben obedecer a sus padres y honrarlos toda la vida. No es un solo tiempo, es toda la vida. ¿Y qué hace el Señor? Los bendice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, vivas muchos años en esta tierra. Entonces, queremos levantar hijos de bendición. Queremos levantar hijos de testimonio. Enseñémosles los principios que Dios tiene para el matrimonio y los principios que Dios tiene para la familia. Y vayamos inculcándoselo desde pequeño. Como dice la palabra, enseña al niño, instruye al niño, y cuando grande no se apartará de los caminos del Señor. Entonces, tenemos responsabilidad, sí, mucha. Nosotros somos los que estamos levantando a esa nueva descendencia. Lo que nosotros enseñemos, eso es lo que van a hacer. Lo que nosotros permitamos, eso es lo que van a hacer. Entonces, que el Señor nos ayude como padre a hacer la tarea. Y fíjate que ya pasamos del matrimonio, pasamos a los hijos, se forma la familia, se va creciendo la familia. Y la familia es la base de la sociedad.
aunque en estos tiempos traten de decir lo contrario. Yo creo lo que dice la Biblia. La familia es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad. La familia es el núcleo de la sociedad y la primera escuela de amor, respeto y fe. Tenemos que hacer esa escuela de amor, respeto y fe, con todos los integrantes de la familia. A través de la familia, Dios forma los corazones de sus hijos, enseñándoles principios que los acompañan toda la vida. Lo que tú le enseñas a un niño hasta los 7, 8 años, eso va a quedar enseñado para toda la vida. Por eso es que debemos ser muy juiciosos con la tarea con nuestros hijos, sobre todo a temprana edad. Porque todo lo que enseñemos, eso es lo que va a quedar. Todo lo que permitamos, eso es lo que va a ser más adelante. Entonces siempre permitamos cosas que agraden a Dios. Cuando la familia vive unida en el amor de Dios, se convierte en una fuente de luz y paz que impacta positivamente a la comunidad y a la sociedad en general. Una familia fuerte en el Señor es luz, y es una familia que da paz, y es una familia que impacta a la sociedad que tiene a su alrededor. Seamos familia de testimonio, seamos matrimonios de testimonio. Los que están recién casados, los que están casados y no tienen hijos, seamos un matrimonio de testimonio, seamos familia de testimonio. La familia es un vínculo que Dios bendice y fortalece, y eso nunca se te olvide. La familia es un vínculo que Dios bendice y fortalece. Una familia unida en Cristo es una familia fuerte, en fe, en principios. Es una familia fuerte en hacer la voluntad de Dios. Es una familia fuerte en vivir los propósitos de Dios. La familia unida en tiempos de abundancia va a permanecer unida, pero en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, también va a permanecer unida. Siempre es bueno que como familia estemos atentos de las necesidades de los familiares, de toda la parentela. También estemos atentos, siempre estemos preguntando, siempre estemos averiguando. Y si podemos ser de bendición, seamos de bendición. También dice que la armonía y el respeto en la familia son un testimonio de lo que significa vivir según los principios de Dios. La armonía y el respeto. La armonía y el respeto nos ayuda a ser familia de testimonio. Y estamos mostrando como testimonio que vivimos bajo los principios de Dios. Siempre fortalezcamos esa área. La familia unida en Cristo representa la fidelidad que Dios tiene con nosotros. Representemos la fidelidad que Dios tiene con nosotros. Dios es fiel, Cristo es fiel. Nosotros también como pareja seamos fieles. Como familia seamos fieles. Cuidemos la familia. Esa institución que Dios creó, cuidémosla. Miremos qué está entrando a nuestra familia, qué está llegando a nuestra familia, qué corriente está tomando fuerza dentro de la familia. Tenemos que andar con discernimiento. ¿Y cómo logramos ese discernimiento? Estudiando, meditando en la Escritura, en la palabra de Dios. Y siempre pidamos que sea el Señor con nosotros, que sea el Espíritu Santo guiándonos. Y que sea el Señor obrando en cada una de nuestras situaciones como familia. ¿Y será que tenemos ejemplo en la Biblia de parte de Jesús en este sentido? Claro que sí. Jesús honró a sus padres terrenales y modeló la obediencia y el amor en su hogar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo padres terrenales y Él los obedeció y los amó. Y algo que hizo Jesús fue incluirnos a nosotros también como familia. Jesús amplió el concepto de la familia, enseñando que todos los que hacen la voluntad de Dios son parte de su familia.
Todos los que hacen la voluntad de Dios son parte de la familia de Cristo. Todos los que hacemos la voluntad de Dios somos parte de la familia de Cristo. Somos familia en Cristo. Así que no nos olvidemos de eso. Si hemos aprendido algo hoy, yo espero en el Señor que sí. En un mundo donde la familia enfrenta presiones externas e internas, es fundamental que volvamos al modelo que Dios diseñó desde la creación del mundo. Ese modelo que Dios creó de hombre y mujer como una sola carne en el matrimonio debe perseverar, debe prevalecer. Hay muchas corrientes ahora en cuanto a matrimonios que han inventado una cantidad de cosas de parte del hombre, pero Dios dice una sola cosa: el hombre y la mujer se dejarán a su padre y a su madre para ser una sola carne. La única manera de que procreemos, la única manera de que la humanidad siga existiendo, la única manera de que sigamos perseverando en este tiempo es a través de la unión del hombre y la mujer en matrimonio. Procreamos. Por ahí ponen a veces varios ejemplos donde dicen que si dejas en una isla a una mujer y a un hombre y regresas después de tantos años, encuentras que ha procreado, que han tenido más hijos. Pero si dejas a un hombre con hombre o a una mujer con mujer en una isla y regresas, ¿qué encuentras? Después de 40, después de 50 años, ¿qué vas a encontrar? No hay más nada en esa isla. Encuentras los huesos. Es lo único que vas a encontrar ahí. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar en esta familia que Él creó desde el inicio de la creación. Hombre y mujer, Adán y Eva. El hombre estaba solo y Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Entonces, nunca se nos olvide eso. Enseñémosle a nuestros hijos esos principios bíblicos. También dice que la familia que vive en obediencia a Dios se convierte en un lugar de refugio y crecimiento espiritual. Y eso es muy cierto. La familia que vive en obediencia a Dios se convierte en un lugar de refugio y crecimiento espiritual. Nos sentimos protegidos, nos apoyamos espiritualmente, la pareja, los padres a los hijos, los abuelos a los hijos, los abuelos a los nietos, a los hijos. Siempre estemos en pro de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de crecer en el vivirla. No solamente es leerla, sino aplicarla a nuestra vida cada día. La familia guiada por Dios forma comunidades sólidas y justas. Una familia guiada por Dios es un testimonio que impacta a la sociedad, que impacta a su entorno. Si yo soy temeroso de la palabra de Dios, si yo soy temeroso del Señor, voy a ser justo. Seamos justos. Como familia estamos llamados a ser justos los unos con los otros. Es muy feo cuando alguien de la familia trata de ser aventajado con otro familiar. Seamos lo más honestos, lo más sinceros, lo más transparentes en las relaciones económicas interfamiliares. Como le digo yo a mi esposa, a veces prefiero deberle a alguien de afuera de la familia y no a alguien de la familia, porque eso es un compromiso todavía mucho más fuerte. Y se han visto divisiones de familias, se han visto destrucción de familias por herencias, por situaciones económicas. Entonces, que el Señor nos ayude a permanecer unidos en cada una de esas diversas situaciones, que Él nos permita vivir y que tengamos victoria en cada una de las situaciones que se presenten, y siempre seamos de bendición dentro de la familia, siempre seamos de bendición dentro de la sociedad, seamos de bendición
como padres, seamos de bendición como hijos. Que sea el Señor obrando en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ayudemos a nuestros hijos a ser buenos padres también. Ayudemos a nuestros hijos a ser buenos padres. Entonces, que Dios nos ayude en esta tarea de hoy. Creo que el Señor nos ha hablado. Creo que el Señor nos ha recordado cositas que ya sabíamos y nos ha enseñado cosas que de pronto no sabíamos. Entonces, perseveremos en esa cobertura del matrimonio. Perseveremos en esa familia que Dios nos ayudó a crear. Y perseveremos en buscar la cobertura de Dios, ser obediente a las instrucciones de Dios en ese sentido de tener a nuestra familia bajo la cobertura del matrimonio. Amén.